con el tema del día de hoy. Queremos darle otra vez la bienvenida y hoy estamos entrando ya al tema número 11 de esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia. Y el tema, fíjense, póngame mucha atención, porque el tema se llama, y es la primera parte, ¿verdad? Es Dios no está en deuda con nosotros. Dios no está en deuda con nosotros. Nosotros podríamos pensar que, bueno, pues es algo muy lógico eso, ¿no? Pues cómo vamos a estar en deuda, o cómo Dios más bien va a estar en deuda con nosotros, pero a fin de cuentas lo que vemos muchas veces, o la manera en cómo actuamos muchas veces, es así. Como si Dios nos debiera algo. Y bueno, yo quiero nada más recordarles que toda nuestra vida en Cristo, ¿cuántos están en Cristo de los que están aquí? ¿Cuántos son nuevas criaturas? ¿Okay? Entonces, fíjese, toda nuestra vida en Cristo, les recuerdo, es por fe. Se inicia en fe y se desarrolla en fe, crece en fe, es fe de inicio hasta el fin, ¿verdad? En el versículo 17 del capítulo 1 dice que es por fe y para fe, como está escrito, ¿verdad? Mas el justo por su fe vivirá, no por la fe del justo, sino por la fidelidad de Dios. Es decir, lo que nos da vida no es lo que nosotros determinemos, es la fidelidad de Dios. Es decir, es esa confianza que descansa precisamente en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Digan conmigo, Dios es fiel a su palabra. O sea, nadie puede ser fiel a un abstracto. Y siempre que uno sea fiel a algo, deberá ser congruente a aquello a lo que le es fiel. ¿Sí queda claro eso? Entonces Dios es fiel a su palabra. Cuando a veces no interpretamos bien las cosas, pero hay ocasiones en las que, bueno, ciertamente experimentamos alguna bondad de Dios, ¿verdad? De repente, pues incluso algo que está en nuestro corazón y que queríamos y que el Señor nos dio, digamos algo material. Y luego decimos, ay, es que Dios es bien fiel, ¿verdad? Y bueno, pues ciertamente Dios dice la palabra que Él concede las peticiones de nuestro corazón, no todas, porque si no están de acuerdo a su voluntad, ¿qué si las peticiones de mi corazón es contrario a lo que Dios establece? ¿O no contribuye al plan de Dios para nuestra vida? No por eso, no sé si me explico. Hay cosas que luego nosotros podemos obtener que Dios nada tuvo que ver y decimos, ay, es que Dios es bien fiel, ¿verdad? Y bueno, somos muy frágiles. ¿Cuántos son frágiles de aquí? ¿Cuántos entienden lo que es fragilidad? Hay 3 que entienden. Vamos a explicar lo que es fragilidad. ¿Cuántos son frágiles de aquí? A ver, levanten su mano. ¿Ok? Los demás no, son todo terreno, ¿verdad? Son puro 4x4, ¿verdad? Pero miren, somos muy frágiles nosotros en toda nuestra vida, ¿no? En todas las cosas que nosotros hacemos. A veces así nos levantamos, ¿verdad? Como dijera aquel, así bien tipo Juan Camaney, ¿verdad? Y ya llegué, yo le voy a hacer, y empezamos bien, y luego al ratito, bueno, nos desinflamos, porque somos frágiles. Y si no somos vigilantes, si no estamos atentos en todo nuestro caminar con el Señor, podemos empezar muy bien con Él. Podemos tener, miren, esto se ve a cada año. A cada principio de año se ve, ¿verdad? Porque tenemos las Navidades y ya dentro de unos meses serán, pero tenemos esas fiestas que es una comedera de aquellas, ¿verdad? Porque alguien dijo que los cristianos no tomamos, ¿verdad? Pero ¿qué tal comemos? ¿Verdad?
Entonces, pues, gloria a Dios, porque todo ese tiempo, ¿verdad? Comemos y decimos, no, mira, ya para el año que entra, hasta ya me inscribí en el gym. Y a veces eso que empezamos, pues no dura, pues, sino un par de semanas, y luego ya uno va a empezar y dice, no, espérate, es que hay que esperarse a los tamales, va el recalentado, pues viene ahí la rosca de Reyes, y ahí se la va llevando uno, ¿verdad? Llega el 10 de mayo, ¿verdad? Día de las Madres, no, pues le vamos a hacer un pozolazo a mi mamá, pues ¿cómo? Ya se pasó. Entonces, si no, en nuestro caminar con el Señor, si no somos vigilantes, si no estamos atentos en nuestro día a día, podemos empezar muy bien, pero terminar muy lejos del objetivo, ¿sí? Podemos empezar muy bien, pero terminar en una comunión muy pobre con Él, algo muy fuera de su propósito. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos historias al respecto. Empezamos bien con el Señor, ahí le estamos echando ganas y nos desinflamos, porque no somos vigilantes. No somos vigilantes. A veces pensamos que nuestra inercia ahí nos va a durar. Y empezamos por fe, y escuchen bien, terminamos por obras. Porque entonces ya empezamos a querer hacer las cosas en nuestro esfuerzo. Y le voy a decir una cosa, si lo hace por su esfuerzo se va a cansar. Si usted hace las cosas por sus propias fuerzas, se va a agotar, se va a quemar y va a terminar el ratito tirando la toalla y al ratito, ¿verdad? Ya después pasa, llega el diablo, le pega una revolquiza, viene el Señor, le pega una tratada buena, ¿verdad? Y ahí se levanta al tiempo, ¿verdad? Ya todo despelucado, ¿verdad? Todo lleno de cortadas, ¿verdad? Todo lleno de heridas. Ahora sí, Señor. Y ahí vamos otra vez. Tenemos que ser vigilantes, porque podemos empezar por la fe y terminar por las obras. Es decir, eso es muy del hombre. Los patriarcas, ¿cuántos se ubican quiénes son los patriarcas? Es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Básicamente, y de ahí los hijos de Jacob. Pero, como se dice acá en Baja California Sur, los meramente, ¿sí? Los meramente, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y ya de ahí, todo lo demás. Pero concretamente aquí vamos a enfocarnos en Abraham. Abraham no fue conocido por sus grandes hazañas, fíjense. No hubo grandes hazañas que caracterizaran a Abraham. Sí, se sabe que fue y rescató a Lot, ¿verdad? Por ahí, y a su sobrino, porque los habían sufrido alguna pérdida, y fue y le puso una tremenda corretiza a algunos de los reyes que estaban por ahí, recuperó un botín, pero eso fue un pleito, no fue una gran hazaña. No es que hubiera derrotado a un ejército de 150,000, ¿verdad? O no sé, con unos cuantos, no fue así. Eso fue un buen pleito, que Dios los ayudó, que Él iba confiando y todo lo que ustedes quieran, pero Abraham realmente no fue conocido por hacer grandes hazañas. No fue eso lo que lo caracterizó. No fueron sus grandes hazañas o no fueron sus obras el medio por el cual Dios lo justificó, ni tampoco por el cual lo llamó amigo. Fíjense, sino fue por su fe, por su confianza en la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 14, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si obedecen. ¿Qué quiere decir eso si hacemos lo que Dios nos manda, si hacemos lo que Cristo nos manda? Es fe, hermanos, es obediencia a su palabra. Nosotros podemos ver también en esa galería de los héroes de la fe que está allá en Hebreos 11, ¿verdad? Que lo que los caracterizó, pues, fue eso precisamente, ¿verdad? Su confianza en la palabra de Dios. Por eso son héroes de la fe. Son héroes de la fe porque obedecieron a Dios, no porque esperaban su milagro. Como dice a ese señor que le gusta mucho el dinero mal donado. Estar esperando su milagro, eso es fe. Para hoy, eso es para hoy. Y eso no es fe.
No necesariamente. Creemos en los milagros. O sea, quiero ser muy claro en eso. Ustedes, bueno, ya saben, pero también quienes nos escuchan, creemos en los milagros. Hemos visto milagros aquí. Y ahí están. Aquí yo veo 2 que 3 de ustedes y otros que no han venido, pero hemos visto milagros de parte de Dios. Y por fuera y por otros lados, es decir, que Dios así es, Dios es sobrenatural. Y lo que Él hace por naturaleza cuando se origina en Dios, mire, todo lo que Dios hace es sobrenatural. Así de sencillo, por naturaleza. Todas las obras de Dios, es decir, todo lo que Dios hace es sobrenatural por naturaleza. Que debido a que Él está por encima de lo natural, todo lo que Él hace tiene esa característica. Es sobrenatural. Sí me alcancé a dar a explicar. Muy bien. Con referencia nada más al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, quiero así hacer un recordatorio muy rápido, pero para quienes no están muy familiarizados con la historia de Abraham, de qué se trató el asunto, bueno, pues, ¿de qué nacionalidad era Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde era? Si vemos lo que es ahorita el mapa, era iraquí, era de Irak, ¿ok? Era de por allá. Y vivía en una ciudad grande, era una ciudad grande en donde él vivía y era un hombre próspero, ya era un hombre próspero, eran adoradores, eran idólatras, pues eran paganos, ¿verdad? O sea, él no había conocido nada más, él ya era un adulto, arriba de los 70 años, y Dios se encontró con él y le dio una indicación, ¿verdad? Por allá nosotros nos encontramos con que Dios se encuentra con él y pregúnteme por qué escogió Dios a Abraham, porque Dios escogió a Abraham. Abraham no andaba buscando a Dios, le recuerdo. Abraham era un idólatra. Pero pregúnteme por qué Dios escogió a Abraham, pregúnteme. No tengo idea. No sé por qué lo escogió. No sé qué es lo que él vio. La Biblia no dice el por qué lo hizo, simplemente dice que Dios le escogió a él. Que Dios fue con él y por allá en el capítulo 12 le da una promesa. ¿Ok? Le da una promesa y le da una indicación y Abraham por ahí, pues ha de haber sido algo muy impactante. Nosotros lo vemos así como que nada más como que Dios se le apareció, ¿verdad? O que habló con él, no sabemos cómo fue. Pero seguramente fue de una manera que a Abraham no le quedó duda que era el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el que se había encontrado con él. Y tan no le quedó duda que puso manos a la obra. Y bueno, por ahí pasó algún tiempo, pasaron algunas cosas, ¿verdad? Más adelante nosotros vemos allá en Génesis capítulo 15 que Dios le da una promesa. De hecho, le extiende la promesa, le añade a la promesa que iba a tener una descendencia, que iba a ser muy grande. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Le quiso echar la mano a Dios como luego nosotros nos pasa, ¿verdad? Dios nos dice algo y no sabemos esperar y le queremos ayudar a Dios porque somos muy buenos, entre comillas, para interpretar las cosas y decimos, entonces si es esto y esto y esto, entonces quiere decir que es así, entonces yo le hago acá y lo único que hacemos es que metemos la pata hasta el cuello. Lo único que hacemos es en nuestro afán de ayudarle a Dios al no esperar es complicar las cosas. ¿Y cuántos saben que a Abraham se le complicaron las cosas? ¿Alguien sabe eso? Mire, tanto se complicaron las cosas que hasta el día de hoy son naciones que están en pleito, a muerte, por un triste pedazo de tierra. A muerte, se odian a muerte, se matan en cuanto se pueden, se aborrecen, tienen miles de años aborreciéndose por esa ayudadita de Abraham. Pero bueno, le da una promesa a Dios a Abraham y yo quiero hacer algo notorio.
que la metida de pata de Abraham fue después de que le había creído a Dios, ¿eh? Hola. Por allá le da esa promesa y ahí en el capítulo 15, en el versículo 6, dice que Abraham le creyó a Dios. Ahí en Génesis 15, no, nada más se lo estoy poniendo así, en Génesis 15, 6 dice que Abraham le creyó a Dios y que Dios lo justificó, que le fue contada por justicia. ¿Ok? Más adelante, ahí en el capítulo 17, ¿verdad? Ya Dios viene y añade otras cosas y hace un pacto con él. Y viene la circuncisión entonces, pero todo ese asunto de las obras, de la justificación, más bien después de ser justificado es cuando viene el asunto de las obras y el asunto de la circuncisión. Dios hizo el pacto con Abraham, Abraham no pactó con Dios. Y le dio esa señal, ¿verdad? Esa es la circuncisión como una señal, nada más. No es el tema. Eso es nada más, estoy poniendo una base. ¿Por qué le digo todo esto? Porque muchas veces escuchamos o hemos oído que en el Antiguo Testamento la salvación estaba basada en la obediencia a la ley, ¿verdad? Pero que en el Nuevo Testamento se basa en la fe. Yo les pregunto, ¿es cierto eso? ¿Será cierto eso? Que en el Antiguo Testamento la salvación se basaba en la obediencia a la ley y en el Nuevo Testamento en la fe. ¿Qué diferencia hay en la salvación del Antiguo Testamento y en la salvación del Nuevo Testamento según nos enseña la palabra y concretamente en Romanos, que es la carta que estamos estudiando? ¿Qué diferencia hay? Bueno, son preguntas que le dejo ahí que ahorita vamos a contestar. Entonces Pablo, escuchen bien, ahí en la carta a los Romanos, presenta a Abraham. Hay dos personajes que él presenta, porque son dos personajes muy preeminentes para el pueblo judío. A lo mejor para los gentiles no quería decir mucho, pero para el pueblo judío sí. Abraham y David. Y en primer lugar empieza con Abraham, ¿verdad? Después le sigue con David y los pone a ellos como ejemplos que demuestran que la salvación que Dios trae al hombre siempre es por medio de la fe. No es por las obras. No es por la obediencia a la ley. Los judíos contemporáneos de Pablo, ¿verdad? Ellos daban por sentado que Abraham fue justificado por sus obras. Ellos enseñaban eso. Que Abraham fue justificado por las obras, que Abraham fue justificado por las obras. Hasta hoy en día muchos lo creen así. Decían que él, fíjense bien, todo esto que le estoy diciendo, vamos a ver, vamos a comparar esas ideas con lo que la palabra de Dios dice. Porque ellos decían que Abraham había cumplido toda la ley antes de que hubiera sido dada. Que él había sido perfecto, ¿verdad? En todas sus obras durante toda su vida. Fíjense, la ley vino cerca de 500 años después de Abraham. Él no tuvo la revelación de la ley. Escuchen bien. Él tenía confianza en la palabra de Dios. Pero él no tenía la revelación de la ley. Entonces, fíjense qué frágiles somos como hombre y qué fácilmente creamos todo un pensamiento que se desarrolla en una forma de vivir, cómo se desarrolla en un, no sé si está bien decirlo así, pero en un sistema de fe que lejos de acercarnos a Dios nos puede alejar. Así de frágiles somos. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 4 de Romanos, al versículo 1, que es en donde nos quedamos la semana pasada. Romanos 4:1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? O sea,
La Nueva Traducción Viviente dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? O sea, ¿qué diremos con lo que se encontró Abraham? Pero dice, nuestro padre según la carne. Y él se refirió a Abraham como este padre, ¿verdad? Él hablando como judío, como este padre nuestro, dice. Ahora, esta es la única vez que se encuentra esta expresión en el Nuevo Testamento. Sin duda, esto era para distinguir los antepasados físicos de Abraham, ¿verdad? Su posición, pues, como padre, pero bueno, era según la carne, según lo humano. Por ejemplo, aquí, bueno, no sé si alguien de los que están aquí, pues no los conozco a todos, pero no sé si alguien sea judío. Pues si es judío, ¿verdad? Pues es descendiente de Abraham en lo natural. ¿Ok? Eso no le trae salvación. Simplemente, pues, te dice, mi genealogía se remonta hasta allá, o parte de mi genealogía. ¿Cuántos de los que están aquí, a lo mejor somos descendientes de Cuauhtémoc? Algo traemos todos, ¿verdad? O de, no sé, de algún otro caudillo autóctono. Pues seguramente todos, ¿verdad? Porque pues ya estamos bien mestizos, ¿no? Pero miren, en el versículo 11, no lo lea, ahí del capítulo 4 dice esto, hablando de Abraham, porque después vamos a llegar ahí. Dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo cuando aún no había sido circuncidado. O sea, Dios ya lo había justificado, ya lo había declarado inocente, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fíjense. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuando estaba circuncidado o antes? Dios lo justificó antes, porque creyó. Cuando creyó Abraham, ¿estaba circuncidado o no? Entonces, la fe es antes o después de la circuncisión. ¿Para qué? Dice, es muy claro, ¿para qué fue eso? Pues para que también fuera padre de los creyentes no circuncidados, es decir, de los gentiles. En el versículo 16 dice, por eso la promesa es por fe, para que sea por gracia, a fin que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es el padre de todos nosotros. Entonces, cuando Pablo les escribe esto allá a los romanos, porque había en algunos grupos había esa situación, ¿verdad? De que nosotros somos judíos y ustedes gentiles, y escuchen bien, por mucho tiempo, y sobre todo en la región de Éfeso, había esta tendencia, en lo que es ahorita Turquía, pues, había esta tendencia, pero no era nada más de ahí. Está bien, nosotros somos judíos, ellos son gentiles, han creído en Cristo, nosotros también hemos creído en Cristo, entonces que ellos tengan su congregación de gentiles y nosotros tendremos nuestra congregación de judíos. Entonces, los judíos con los judíos y los gentiles con los gentiles. Escuchen bien, ese es el principio de las denominaciones. El denominacionalismo viene desde entonces, y por ahí Pablo les pone una buena trapeada allá a los efesios, o trapea con ellos, y les dice, déjense de cosas, olvídense de eso, el Señor nos hizo uno mismo. Que estemos juntos, o sea, aquí no importa si hay, todos somos salvados de la misma manera, sean judíos, sean gentiles, somos salvados de la misma manera, ¿verdad? Ay, sí, pero es que ellos son de esta forma, pues aguántese. Es que no piensan como yo, pues aguántese y crezca y madure y bendiga a sus hermanos y esfuércese por edificar a sus hermanos. Pero es que, pues nosotros estamos circuncidados y ellos no, y ellos comen carnitas de puerco y nosotros no, ¿verdad?
pues no te lo comas y ya. Punto. Pero, ¿sí me explico? Porque lo tenemos esas tendencias. Luego voy a hablar acerca de eso. Cosas prácticas aquí con respecto a nosotros. Pero cuando entonces los gentiles ven esto y dicen, a ver, entonces, porque ellos decían, nosotros somos padres, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, y de repente los gentiles se voltean y ven a los judíos y dicen, nosotros también somos descendientes entonces, pero por la fe. Entonces también Abraham es nuestro padre. Oh, muy bien, esto cambia todo el asunto, dicen, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la salvación del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Ninguna. A ambos se justifica de la misma manera, por la fe, no por las obras. En el Antiguo Testamento el hombre no hacía deudor a Dios por guardar la ley, en el Nuevo Testamento tampoco. El hombre siempre le debe a Dios. Si a esas vamos. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces? Bueno, que solo, pues en lo natural, ¿verdad? Los judíos son, déjeme decirlo así, descendientes oficiales de ellos. Y para ellos, en lo natural, son los pactos y las promesas. Todos los pactos que Dios hizo, del davídico, el abrámico, ¿verdad? O sea, todos los que tenían que ver con territorio, esos no es para nosotros los gentiles, eso es para ellos nada más. Cuando Dios le promete una descendencia, ¿verdad? Y que de esa descendencia iba a ser un territorio y le dijo, desde aquí hasta acá, esa va a ser para tu descendencia. ¿Aplicamos nosotros también? No, eso no aplica para nosotros, aplica para ellos, para nosotros no. Porque eso es en lo natural, eso es en lo oficial. Cuando Dios le hace un pacto con David y le dice, el Mesías será descendiente tuyo. Y su cetro, su reino no tendrá fin. ¿Eso es para nosotros o es para ellos? La salvación viene de los judíos. Pero eso es otro asunto, eso es a nivel terrenal. El asunto de gobierno en la tierra durante el milenio, ¿para quién es? ¿Quién es la nación que será cabeza durante el milenio? ¿Estados Unidos? ¿Inglaterra? ¿Alemania? ¿México? No, Israel. Como nación. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Ahorita nomás di una salpicadita así para confundirlo poquito. ¿Ok? Eso solamente en lo oficial, eso es lo que es para ellos como judíos. Nada más. Entonces, Pablo usa el ejemplo de Abraham, para probar, escuchen bien, que la justificación y las promesas de Dios se reciben solo por medio de la fe. Por eso es muy importante, hermanos, saber qué es lo que Dios promete, para que no le digan, para que no le cuenten, es que Dios promete esto, es que tú eres fiel, Dios. Y a veces pensamos que Dios está obligado a cumplirle al creyente lo que el creyente decreta y lo que el creyente ordena y le cuenta a Dios. Y yo demando esto, y tú dijiste que porque el poder de la vida está en la boca, entonces yo declaro y ahora tú lo vas a hacer porque tú eres fiel, Dios. Espérate. Dios es fiel a lo que Dios dijo que haría, no a lo que nosotros se nos ocurriera que le pidamos. Por eso es tan importante entender de qué se tratan las promesas de Dios. En este caso, para nosotros como creyentes, para la iglesia, ¿cómo se reciben y en qué constan esas promesas? El Señor prometió que nos iba a sustentar, ¿sí o no? ¿Lo ha sustentado? Pero también el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Es decir, ¿usted le cree a Dios de que Dios le va a suplir lo que usted necesita? ¿Sí? Pero también le cree a Dios cuando le dice que va a padecer en este mundo matraca.
También le cree a Dios cuando le dice que, bueno, que sus riquezas no se tratan de este mundo. ¿También le cree? Cuando le dice que lo va a bendecir y que lo va a ayudar en su trabajo y en las relaciones que usted tenga cuando sea obediente, ¿usted le cree a Dios? Pero también le cree a Dios cuando dice que el mundo nos perseguirá y que la pasaremos mal de repente, aun cuando nos portamos bien. ¿También le cree a Dios? Ay, qué bueno. Qué bueno. Porque eso es cierto. Por eso, repito, es muy importante saber lo que Dios promete, ¿verdad? Miren, repito, Pablo pone de ejemplo a Abraham. ¿Por qué? Porque los judíos lo tenían a él, por ejemplo, máximo de un hombre justo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, con esto Pablo les mostraba con mucha claridad que el judaísmo, con su justicia, o sea, cuando digo judaísmo me estoy refiriendo ya a la religión del judaísmo, ¿verdad? De esa religión de obras, se había desviado de la fe. ¿Ok? Es decir, empieza a usar a Abraham para decirle, miren, de aquí se trazaba lo original, pero después con toda la ley y cómo se desviaron de cuál era el plan original. Porque, ¿qué nos lleva a la fe? Una pregunta, yo se los dije la semana pasada. ¿En dónde se origina la ley? En la fe. La ley y la fe vienen de Dios, las dos, no se contraponen. Ya quedó aclarado eso la semana pasada. ¿Están de acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo es asunto suyo, pero eso es lo que Dios dice. ¿Ok? Que la ley y la fe no son contrarias. ¿Sí? Que la ley no invalida la fe y la fe no invalida la ley, pero que la ley nos lleva a la fe. Y decíamos, nos lleva de regreso a la fe, porque la ley se originó en la fe. ¿Qué fue primero, la fe o la ley? La fe. ¿Ok? Y eso fue lo que caracterizó a los patriarcas, empezando por Abraham. Ninguno de ellos tuvo ley. Ninguno de ellos tuvo ley. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ninguno de los 12 hijos. Ninguno de ellos tuvo ley, pero tuvieron fe. Creyeron en lo dicho por Dios. Versículo 2 del capítulo 4 dice, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, es decir, lo cual implica que no fue justificado por las obras, ¿verdad? Pues de hecho no menciona ninguna. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. O sea, ustedes dicen que Abraham, o sea, lo que tienen en mente, lo que han venido enseñando, escuchen bien, lo que han venido enseñando por siglos, nada más les vengo a decir esto, no es así. Entonces era como que un shock, ¿verdad? Para ellos. Porque les dice, si él hubiera sido justificado por las obras, entonces tendría de qué jactarse delante de Dios. Y la Escritura es muy clara, que ningún mortal se jactará delante de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. Y ese punto ya lo dejó muy claro. Y ese no hay justo ni aun uno incluye a Abraham. Que le voy a preguntar otra vez, ¿cómo era Abraham antes de que el Señor lo encontrara a él y lo escogiera? Porque él no encontró al Señor. El Señor no estaba perdido. ¿Ok? Nosotros no encontramos al Señor. Ay, y encontré a Cristo. No. Dile al que está a tu lado, no te confundas, no es así. Dile, así te veo cara así como que de confusión. No te confundas, el Señor no estaba perdido. Tú eras el que andabas, pero sí, al lado de los tomates. Entonces, fíjense bien, los rabinos enseñaban, mire, trate de no reírse, ¿ok? Pero esto era una enseñanza que hasta hoy todavía se da. Ellos enseñaban que a Abraham le sobraban los méritos por sus buenas obras
de tal manera que todo el excedente estaba disponible para sus descendientes. Así, con los ojos de plato que hicieron. Era lo que enseñaban. Abraham fue justo y era, o sea, él tenía méritos por sus propias obras y tuvo tantas obras que esas obras le sobran a él y nos alcanza a nosotros los descendientes. Es decir, tenemos los méritos de Abraham. Por las obras de Abraham nosotros tenemos méritos. Imagínate qué ridículo. Es como esto, ¿no? Cuando gana México, ¿qué decimos? Ganamos, ¿ah? Y cuando pierde, bola de no sé qué, perdieron, no dan una, ¿verdad? Que les regalen una pelota cuadrada, a ver si, que no sé qué. ¿Cierto o no? Y tenemos esa tendencia de colgarnos de los méritos de otros. El asunto es que Abraham no tenía ni uno. No tenía ni un solo mérito. Entonces, ¿de dónde sacaban esas enseñanzas? ¿De dónde venían esas ideas? Que se alargaron por siglos y siglos y siglos y siglos. ¿De dónde salieron esas ideas? Pues no salieron de las Escrituras, sino de interpretaciones privadas que habían establecido como doctrinas, como enseñanzas. Por eso desde Isaías les dice, ustedes andan diciendo sus cosas ahí y andan enseñando como doctrinas mías mandamientos de hombres. No es nuevo. Eso no es nuevo. 700 años antes de Cristo el Señor se los dijo. ¿Ok? O sea, ellos hicieron sus propios reglamentos, le dieron más peso a sus propias estructuras que a la misma palabra de Dios. Y escuchen bien, eso sigue ocurriendo hoy en día, en muchos movimientos, en denominaciones. Pues es lo que Dios dice, no, nuestra denominación así es, tenemos 100 años, 150 años de gloria, ¿verdad? Y la hacemos así, siempre la hemos hecho así. Sí, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Es que el reglamento aquí con nosotros es que nosotros tenemos esto y nuestros estatutos y nuestra no sé qué. Sí, pero eso tiene que ver con la palabra. Ah, claro, porque ahí están los versículos, mira. Sí, pero más sacados de contexto que nada. Muchas veces son textos nada más que han sacado para soportar las ideas de hombres. Y hacen exactamente lo mismo que hace el diablo, tuercen las Escrituras. Hola. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Y miren, debido a esas enseñanzas desviadas de las Escrituras, consideraban la fe de Abraham como una obra meritoria. Porque ellos decían, Abraham tuvo el mérito de la fe. Fíjense cómo una pequeña desviadita aquí, una falsa concepción, trae algo tan terrible. Como algo que en un inicio se desvía tantito, es como con con un francotirador, ¿no? Mientras más largo está el tiro, aquí tienen que ser milimétricos, ya sabía eso, ¿no? Tienen que considerar la temperatura, la velocidad del viento, la humedad, todas esas cosas influyen en un tiro de larga distancia. Entonces, si falla, aunque uno lo tenga así, dice, es que aquí es nada lo que fallé en un inicio donde me desvié del objetivo, pero mientras más largo va el tiro, más desviado está del objetivo. Y eso es lo que les pasó. Más desviados y más desviados, más desviados. Miren, hubo un rabino que se llamó Semaías, allá alrededor del año 50 antes de Cristo, y a él le atribuyen esta enseñanza, estas palabras. Él dijo esto. O bueno, al menos así se le atribuye. La fe, déjenme nada más le digo esto. Esto es un comentario que él hace y era una enseñanza acerca de cuando Dios, allá en Éxodo, cuando Dios abrió el mar. ¿Ok? Entonces, pero esto lo dice de manera como si Dios lo estuviera diciendo. ¿Ok? O sea, se entiende como está escrito,
como es Dios quien está hablando. Y él dice, la fe con la cual su padre Abraham creyó en mí, merece que yo le divida el mar, como está escrito. Y creyó en el Señor, y él se lo contó por justicia. Fíjense. O sea, él creyó, tuvo un mérito, tuvo el mérito de creer. Y por ese mérito, él merece que a ustedes, a sus descendientes, 500 años después, yo les abra el mar. ¿Sí? ¿Ya están amarrando lo que les dije hace un momento? Abraham tuvo tantas obras, ¿verdad?, que le alcanza a sus descendientes. Tuvo el mérito de creer y con eso, como ustedes son descendientes de él, ustedes merecen que yo les abra el mar. De ese tamaño. Entonces no hay nada en las Escrituras que indique que Abraham tuviese ningún motivo para jactarse delante de Dios, ¿verdad? Y alguien puede argumentar, alguien puede decir, bueno, es que en Santiago 2:21 dice que Abraham fue justificado por sus obras. ¿Eso dice? Sí dice. Eso dice en Santiago 2:21. Pero el sentido es distinto. Abraham fue justificado por la fe. Eso es lo que dice Génesis 15:6. ¿Están de acuerdo? Más o menos 30 años después de que fuera justificado, ya cuando nosotros vemos allá en Génesis 22, es cuando Abraham ofreció a Isaac. ¿Sí? Y eso fue en un acto de obediencia que demostró su fe. No fue una iniciativa propia. ¿Quién le dijo, entrégame a tu muchacho? Dios. ¿Y él qué hizo? Obedeció, simplemente. Y a veces decimos, ay, es que, miren, yo quiero que ustedes se pongan a pensar y quiero que les caiga de peso en el buen sentido esto. La obediencia a Dios a veces pesa mucho y a veces nos quiebra. Fueron más de 3 días, alrededor de 3 días. Usted imagínese, Abraham ya un anciano, ¿sí? Isaac tendría unos 16, 17, 18 años, un adolescente. Un joven entrenado en los caminos de Dios. ¿Ok? Apegado a sus padres. Y le dice Abraham, a su hijo, vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Y él, vamos, órale, y ahí van. Y 3 días de camino. Imagínate, pues sí se platica algo, ¿no? Iban platicando porque no tenían DVDs, no traían WhatsApp, no traían Facebook, no traían nada de eso. Entonces iban platicando por 3 días. ¿Ok? A Isaac no le pasaba ni por aquí, ni por la frente, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Cómo creen que andaba Abraham esos días que iba caminando? ¿Cómo creen que andaba? Quebrado, molido. Sin embargo, le dio respuestas a Dios. Y cuando llega y dice, oye papi, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? Pues vamos a adorar, pero ¿en dónde está el sacrificio? Y dice, pues eres tú, mijo. Eres tú, mijo. No vemos que haya habido ninguna discusión. Simplemente el muchacho dijo, está bien, amárrame. ¿Okay? Y a lo mejor Abraham, yo no sé, a lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Súbete tú porque estás pesado. Y se subió ahí al altar, ahí sobre la leña. Y Abraham pensando en la promesa que Dios le había dado. Y saca el cuchillo y estaba ya dispuesto a degollar al muchacho. ¿Y dónde está para el sacrificio, papi? Dios proveerá, Dios se proveerá. Pero él no estaba hablando en fe de que va a haber algún carnero. Para él, escuchen bien, y esto lo vamos a ver después, en la mente de Abraham, él dijo, Dios se proveerá, pero él no estaba pensando en que le iba a venir un carnero o un chivo, él estaba pensando en esto, el Señor se proveerá a sí mismo, porque el Señor es fiel y cumplirá su promesa, y así le tenga que cortar yo el cuello a mi hijo,
Él es lo suficientemente poderoso para levantarlo de los muertos, de donde dice más adelante que figuradamente lo levantó. Por eso Isaac es una figura de Cristo. Porque es el único sacrificio humano que Dios aceptó a Cristo. Su propio hijo. ¿Están aquí? O sea, la figura es el padre echándose a su hijo. El padre sacrificando a su hijo. ¿Qué creen que pasó en la cruz? El padre sacrificó a su hijo. Y se proveyó de una salvación para todo aquel que cree. ¿Lo alcanza a ver? Y eso fue un acto de obediencia. Eso fue, es que fue justificado por sus obras. No. Esas obras fue una exhibición externa de que él había sido justificado por la fe, porque confiaba en la promesa de Dios. El tema que hay para que entendamos esa expresión que hay ahí en Santiago era dejar en claro que hay una fe falsa, que hay fe de los que dicen tener fe, ¿sí? Pero que no tienen evidencias reales, y que hay una fe verdadera que se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios, y a eso le llama obras. ¿Les queda claro esto? Yo espero que les quede claro que esas obras a las que se refiere es porque es la evidencia de la fe. Esas obras fueron obediencia a la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, fe es obediencia a la palabra de Dios. Versículo 3 dice, pues ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que está citando en Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es, Dios tomó su propia justicia y la acreditó a favor de Abraham como si fuera propia de Abraham. Dios hizo esto porque Abraham creyó. Subrayen la palabra, ahorita voy a llegar ahí, pero subrayen, le fue contado. Miren, esa palabra es muy clave, ahorita vamos a llegar ahí. Repito, el verso 3. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto que le fue contado por justicia se traduce también como imputado. Le fue contado es un término contable que significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditárselo a otro. ¿Ok? Tomar algo que es de alguien y acreditárselo a otro. Vamos a decir que Nicte, ¿sí?, le debe a Norma. ¿Cuánto le debes? ¿Cuánto quieres deberle? Tú di, por fe. Le debe, dice, 500 pesos, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay esa deuda. Pero entonces, alguien llega, ¿quién la va a redimir? ¿Quién la redime? Pero, pues, saquen una lana, no sean así, oigan, pobre Nicte, ¿verdad? Y llega Juanita. Y dice, ok, aquí está estos 500 pesos que Nicte le debe a Norma, ahí están. Entonces, ese dinero que no es de Nicte, sino de Juanita, le es acreditado a ella. Y la deuda es pagada, aun cuando el dinero no era de ella, le fue acreditado, le fue dado, le fue contado. Esa es la idea. Se toma algo que no es de una persona y se le da a otra. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Dios? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó y Dios agarró su justicia propia y se la dio a Abraham. Ahora, ¿qué tan justo es Dios? ¿Qué tan justo es Dios? ¿Qué tan recto es Dios? ¿Qué tan inocente es Dios? Eso se lo dio a Abraham. ¿Qué tan justos éramos nosotros? ¿Qué tan inocentes éramos nosotros antes de venir a Cristo? Culpables completamente. Y cuando pusimos nuestra confianza en Dios, cuando pusimos nuestra confianza en Cristo, ¿qué tan inocentes somos? Tan inocentes como Cristo.
porque su justicia nos fue imputada, nos fue dada, nos fue contada por justicia, no nuestras obras. ¿Sí? Y esta siempre será la pregunta clave, esta siempre será la pregunta importante. ¿Qué dice la Escritura? Porque ya vimos que sacaron sus rollos, que sacaron sus doctrinas, que sacaron sus cosas, que nada tiene que ver, y le atribuyeron cosas a Abraham que Abraham ni en cuenta. Yo le voy a decir una cosa. Miren, hoy en día sobre todo hay mucho esto, ¿verdad? Que dicen, oye, pues a ver, te tienes que definir. ¿Eres arminiano, calvinista, de qué línea teológica? Y se empieza a decir, ¿verdad? No, porque Calvino dijo esto, y Arminio dijo esto, y el otro, y Zwinglio dijo aquello, ¿verdad? Y Lutero dijo esto. Tú, defínete. Les voy a decir una cosa. Ni Lutero, ni Calvino, ni Arminio, ni Zwinglio, ni nadie murió por nosotros. Solamente Cristo. No es nuestra responsabilidad seguir las enseñanzas de ellos. Es nuestra responsabilidad seguir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios como ya justificados. Agradecemos y tenemos que honrar en este sentido la memoria de ellos que aportaron mucho para lo que tenemos hoy en día. No se les quita mérito, pero de ahí a decirme, yo me defino y casi calvinismo es igual que cristianismo, ¿verdad? O lo que dijo Arminio, así es, porque si no, y si te portas mal se te pierde la salvación. Y el otro no, y entra ese pleito, hermanos. O sea, aquí no es qué dijo Calvino, qué dijo Arminio, qué dijo aquel, qué dice esta denominación, qué dice mi movimiento, qué dice casa de oración, qué dice el ministerio tal, qué dice el pastor tal. Qué bueno que tengan su opinión, qué bueno que tengan todo eso, qué bueno, felicidades, un aplauso para ellos. O sea, está bien. Pero lo que nos define a nosotros, lo que define al creyente, no es lo que dice perengano o fulano o sotano. Lo que define al creyente es qué dice Dios, qué dice la Escritura. Eso es lo que nos define, eso es lo que determina en nosotros. ¿Están conmigo? Dice, entonces repito, ¿por qué solamente lo que Él dice? Porque eso es lo único determinante. Escuchen bien, es tan poderoso lo que Dios dice, es tan determinante lo que Dios dice, que solo su palabra tiene el poder para crear. Solamente su palabra tiene poder para crear. Vengan allá al versículo 17 de Romanos 4. Repito, más adelante vamos a ver esto, porque acuérdense que estamos yendo versículo por versículo. Aquí simplemente estoy adelantando algo. Versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. O sea, no solamente de una nación, no solamente por padre de la nación hebrea, sino de muchas naciones. Sí. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién llama las cosas que no son como si fueran? Entonces, ¿por qué nos dicen que fe es llamar las cosas que no son como si fueran? ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué nos dicen, tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran, porque eso es fe? ¿Quién dice eso? Pues se oye bien, pues ahí está la Biblia. La Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. No dice eso. La Biblia dice que Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran, porque Él tiene el poder para crear. Solamente su palabra. Él es el único creador. Con su palabra y por su palabra, ¿verdad? Y por la fe entendemos que todas las cosas creadas fueron creadas por su palabra. Y no es nosotros, Tú tienes que ver las cosas, mira, tú tienes que visualizarlo, tú tienes que ver las cosas que no son como si fueran y decláralo. Mis amados hermanos, eso no es fe, eso es metafísica.
Eso es la doctrina de la confesión positiva. Todo eso es contrario a lo que la palabra de Dios establece. De hecho, eso es herético. Es exactamente lo mismo que el diablo les quiso, mismo pescado que el diablo les quiso vender a Adán y Eva y que se lo compraron carísimo, por cierto. Versículos 4 y 5. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Que Dios no está en deuda con nosotros. Que es por fe, ya vimos, ¿verdad? Que todo lo que el Señor hizo, la salvación y todo, y las obras, y todo, vienen de Él. ¿Está bien? Versículos 4 y 5, ya estamos entrando al final. Ya mero termino, nomás que acabe aquí con esto. Dice, pero al que trabaja no se le cuente el salario como un regalo. ¿Cuántos de aquí trabajan? Y el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Ah? Pero ¿cuántos de aquí trabajan? Entonces, ya lo hemos hablado esto, pero tú trabajas. Y no sé si te pagan por quincena o por semana o mensual, como sea. Pero tú trabajaste y llegas y sale el patrón y te dice, ¿verdad? Te regalo este dinero. Entonces tú lo ves y dices, pues esto es en lo que habíamos acordado que tú me ibas a pagar por trabajar. O sea, no me estás regalando nada. O sea, cuando tú trabajas, ¿qué es lo que hace con el patrón? El patrón te debe ese dinero. O sea, mi trabajo hace al patrón deudor. Yo ya trabajé, tú me pagas. No me lo estás regalando. Fíjense, el que trabaja no se le cuenta el salario como regalo. Aquí hay una analogía, obras. Dice, sino como deuda. Pero el que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, si se menciona, ¿verdad? O si se mencionara alguna obra o trabajo, en este caso que se le acreditara a Abraham como justicia, entonces hubiera sido una cuestión de deuda, hubiera sido una cuestión de salario, ¿verdad? Pero el que su fe, no obras, le fuera contada por justicia, no puede hacer otro asunto sino la gracia. Es como esto, yo ahorita puse lado A, tú trabajaste, llegas, ¿verdad? Ahí con el que trabajaste, pues me pagas. Pero tú no trabajaste. Y llega, o sea, tú ya ni trabajas, ni estás en la nómina ni nada. Y llega esa persona con un sobresote. Así, y lo agarras y piensas que son puros de 20, pero que los sacas y están más grandes que los de 20, son de los de 1000, ¿ya ven que se parecen? ¿Es porque te lo ganaste? Dicen, aquí está. ¿Qué es eso? ¿Te lo mereces? ¿Qué hiciste para merecértelo? Nada, simplemente el otro dijo, no, te lo quiero dar. Te lo quiero dar. Eso es gracia. Y eso es lo que nos ocurre con Dios. He puesto mi confianza en Dios y viene por gracia. Es decir, su fe se entiende entonces de conformidad con el contexto, ¿verdad? En esa confianza en la promesa divina, ¿verdad? Entonces, decir que Abraham, por ejemplo, era una persona que no tenía, fíjense bien, que no tenía derechos ante Dios, ¿verdad? Que él no tenía absolutamente ningún derecho ante Dios sobre el cual pararse y decir que él era digno, que él era merecedor. Es decir, pensar en el hecho de que Abraham que era injusto y era impío antes de creer. Escuchen bien, esto para los judíos era equivalente a una herejía. Sin embargo, la fe que él tenía, ¿verdad? Dice que es la fe que justifica al impío. Luego entonces, Abraham, ¿cómo se consideraba a sí mismo?
¿Cuál era la condición de Abraham que él reconocía de él ante Dios antes de creerle? Que era impío. ¿Qué obras hizo antes de eso? Si era un idólatra. Así como usted comprenderá. ¿Sí? Entonces, ya terminamos, concluimos con esto. Puesto que la fe se contrasta con las obras, la fe, póngame atención, la fe siempre debe significar el fin de todo esfuerzo para ganarse el favor de Dios por medio de un mérito personal. Voltee con el que está a su lado y dile, ni se te ocurra que tienes méritos para con Dios. Dígase. Dile, tu salvación, si es que la tienes, tu salvación y todas las promesas de Dios a partir de ese momento son por fe. Tú no te las ganas. Ninguno nos las ganamos. No es ahora ya creí, ahora me tengo que portar bien, ahora sí, y te dicen, vaya y reclámele a Dios. ¿Se ha oído eso? Que Dios nos quiere bendecir, entonces usted dígale a Dios, ¿verdad? Y casi ordénele a Dios. Porque usted se merece, usted se está portando bien. Tú ven a la iglesia y tú le hacías esto y casi pégate una embarradita de esto, ¿verdad? Y vas a ver que Dios te tiene que bendecir. No, Dios no nos tiene que bendecir. Le voy a decir una cosa, Dios nos bendice porque quiere. El asunto es de que a veces nosotros no entendemos la bendición de la misma manera en que Dios la ve. Para muchos de nosotros, dolor en algún área de nuestra vida no es necesariamente una bendición. No lo vemos como una bendición. ¿O sí? ¿Lo vemos así, de entrada? Pues de entrada decimos, ¡ay! ¿No? Nos duele. Pero cuando eso nos damos cuenta de dónde viene, de quién se originó, y cómo puedo llamar yo que no es una bendición, algo que me acerca a Dios. Si tener necesidad, porque dicen que bendición es que no tengas necesidad, pero si tengo escasez, y esa escasez me lleva a acercar y a fortalecer mi confianza en Dios, ¿cómo puedo decir que eso no es una bendición? No sé si me doy a entender. Y digo, bueno, eso es fe. Yo descanso en el Señor. Yo descanso en Él. Entonces, ¿quién es el hombre justificado? Bueno, es aquel que en primer lugar no obra. Y póngame atención, porque mire, aquí hay un desbalance y después, mire, vamos a hablar de esto después, ¿eh? Después tenemos un pollito que comernos, iglesia. Pero a veces se entiende, el que no obra, entonces me quedo apático. Entonces ya no tengo que hacer nada más me siento aquí y no hago nada. Porque es el que dice que el que no obra, porque es por fe, no es por obras, entonces no hago nada. No está diciendo eso la Biblia. Cuando estamos hablando de obras, nos estamos refiriendo a obras para merecer la salvación, obras para merecer el favor de Dios, no a obras en respuesta a Dios en fe. Y a veces o confundimos o convenientemente lo confundimos. Pero les voy a decir algo, se les voy a adelantar algo. Yo veo mucha apatía en medio nuestro en cuanto a la respuesta. Se les ha dado mucho y han comido mucho. Y hay apatía en muchos de ustedes, ¿sí? En cuanto a sus respuestas a Dios. Y a veces está el rollo, es que no es por obras. No se engañe. No os hagáis, para que suene bíblico. Entonces, ¿quién es el justo? El que no obra, es decir, el que no tiene su esperanza en sus propios medios, es decir, que renuncia a toda posibilidad de ganar su salvación, renuncia a todo mérito personal o bondad personal. Es aquel que reconoce que todas sus mejoras en cualquier área, ¿verdad?, pues vienen de Dios, ya como hemos visto, que esto no es una acción meritoria,
que el mérito no reside en nuestra fe, sino aquel quien es el objeto de nuestra fe. Porque no tenemos fe en la fe, hermanos. No es feísmo. No es fe en la fe. Entonces cuando decimos, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, y como yo tengo mucha fe, yo puedo declarar, y yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Eso es mérito en la fe y nada que ver. Nada que ver. Nuestra fe no tiene absolutamente ningún mérito. El mérito lo tiene aquel quien es el objeto de nuestra fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Cristo. ¿Quién es el autor y el consumador de nuestra fe? Él es el objeto de nuestra fe. Él es el del mérito. ¿Está bien?